¿Qué pasaría si te dijera que este video es alquimia ocurriendo ahora mismo ante tus ojos? No, no es simplemente otro contenido más en Internet. Y si hiciste clic, si estás aquí, es porque algo dentro de ti lo pidió. Pidió cambio, pidió verdad. En la alquimia espiritual, nada es casual. La casualidad no es más que una ley no reconocida. Todo sigue un principio, todo es mental, todo vibra. Tu pensamiento fue la causa. Este video es el efecto. Lo sientes, porque aunque tu mente lo cuestione, en lo más profundo de ti sabes que esto no es una coincidencia. El Kybalion, esa obra velada y resguardada durante siglos por los iniciados, no aparece para todos. Solo se revela ante aquellos que están listos para romper el velo de la ilusión y comenzar a transformar su realidad desde adentro hacia afuera. Estar aquí ahora es tu señal, y no importa si entiendes todo o si todavía te sientes perdido. La verdad es que no necesitas más información. Lo que necesitas es recordar. Y lo que se va a decir aquí te ayudará exactamente a eso. Porque al final de este video te mostraré cómo usar los 7 principios del Kybalion para cambiar completamente tu realidad de una manera práctica, directa y definitiva. Pero antes, debes oír lo que solo aquellos que están listos pueden escuchar. Mucho antes de la ciencia moderna, incluso antes de que las religiones se estructuraran como las conocemos hoy, ya se susurraba un nombre entre sacerdotes, filósofos e iniciados: Hermes Trismegisto, 3 veces grande, 3 veces maestro, 3 veces iniciado en los misterios más profundos de la creación. Él es el punto donde convergen 2 culturas antiguas. En Egipto era Thoth, el dios de la sabiduría, la escritura y el tiempo. En Grecia se convirtió en Hermes, el mensajero entre mundos, patrón del conocimiento oculto y de la comunicación divina. La fusión de estas 2 figuras dio origen a un arquetipo tan poderoso que su influencia cruzó los siglos. Oculta entre símbolos, cifras y palabras codificadas, Hermes fue considerado el fundador de la primera escuela de misterios en Egipto. Un templo donde el conocimiento no se entregaba de forma directa, sino que era experimentado por aquellos que estaban listos para recibirlo. Sus enseñanzas eran tan secretas, tan selladas, que dieron origen al término que aún usamos hoy: conocimiento hermético, una sabiduría cerrada, inaccesible para la mirada superficial, reservada solo a los iniciados, como una bóveda espiritual que resguarda las leyes que gobiernan lo invisible. Se le atribuyen alrededor de 35 obras, muchas de las cuales se perdieron en los incendios que destruyeron la biblioteca de Alejandría. Pero una pequeña parte sobrevivió, y fue esa chispa la que encendió la llama de una obra que atravesaría los siglos: el Kybalion, escrito en 1908 por autores que eligieron permanecer en el anonimato, firmando únicamente como los 3 iniciados. El Kybalion no es un libro ordinario, es un tratado, un compendio cifrado que sintetiza la esencia completa del hermetismo original. Aunque pueda parecer reciente, su fundamento es ancestral. El lenguaje fue adaptado al mundo moderno, pero el contenido pulsa con la misma energía que los jeroglíficos tallados en las piedras del templo de Edfu. Esta herencia oral y vibratoria nunca fue pensada para hacerse popular. Por eso pocos han oído hablar de ella, y aún menos la han comprendido. Todo es mente, el universo, como un pensamiento viviente.
Y es precisamente por eso que este legado silencioso transmitido de forma casi invisible es la razón por la cual el primer principio revelado en el Kybalión tiene un impacto tan profundo. El mentalismo. Según esta ley, afirma que todo lo que existe, absolutamente todo, es mente. Todo el universo, con sus planetas, galaxias, ciclos de la naturaleza, emociones humanas, ideas y recuerdos, es un pensamiento viviente que vibra dentro de la conciencia del todo. Esto no es una metáfora para los iniciados, es literal. No estás observando el universo desde fuera, estás dentro de él. Más aún, estás dentro de la mente de Dios. Imagina una mente tan vasta, tan poderosa, que todo lo que piensa se manifiesta como realidad. Esa es la esencia del todo, la conciencia primordial, la fuente. Los hindúes la llamaban Mahat, la mente cósmica, los gnósticos, el pleroma, los hermetistas, simplemente el todo. Pero ¿qué significa esto en la práctica? Significa que la realidad que vives ahora mismo está directamente moldeada por la calidad de tus pensamientos. Todo comienza en el interior. Nada se mueve allá afuera sin que primero se mueva aquí adentro. La mente es la matriz. Tu percepción, tus patrones mentales, tus creencias más profundas, todo eso funciona como el pincel con el que estás pintando tu existencia. Es como si viviéramos dentro de una simulación, pero una simulación creada por leyes espirituales. Y lo más sorprendente, tú participas activamente en esa creación. Tus pensamientos, emociones, intenciones y estados vibratorios afectan directamente los eventos que te rodean. Esta verdad está en la raíz de todo lo que enseñaban los antiguos maestros. Por eso Buda decía que el sufrimiento nace de la mente. Por eso Jesús afirmaba que la fe mueve montañas. Y por eso Hermes reveló que todo es mental. La física cuántica moderna comienza a alinearse con esta idea. El famoso efecto del observador, que demuestra cómo el comportamiento de las partículas cambia dependiendo de la presencia de una conciencia que observa. Es solo una de las muchas evidencias de que la mente influye sobre la materia. Entonces, si el universo es mente y tú eres una chispa de esa mente suprema, ¿qué te impide moldear tu vida conscientemente? Y cuando comienzas a comprender que todo es mente, que la realidad se crea desde adentro hacia afuera, surge inevitablemente una pregunta: ¿por qué? Entonces, las cosas parecen suceder tan al azar. ¿Por qué algunas personas sufren tanto mientras otras avanzan por la vida con facilidad? La respuesta está en lo que revela directamente el Kybalión. Todo ocurre según una ley. La verdadera casualidad no existe. Lo que llamamos suerte, coincidencia o destino no es más que una ley espiritual que aún no hemos reconocido. El universo no es un caos aleatorio. Es una sinfonía perfecta regida por 7 leyes universales. Y esas leyes no necesitan tu creencia para operar. Del mismo modo que la gravedad no deja de actuar si tú no crees en ella. Las leyes herméticas actúan en tu vida constantemente, incluso si no eres consciente de ellas. Una de las más importantes es la ley de causa y efecto. Todo lo que estás viviendo hoy es consecuencia directa de causas que se pusieron en movimiento en el pasado. No solo acciones, sino pensamientos, emociones y vibraciones que has sostenido a lo largo del tiempo. Esto es el karma,
Esta es la física sutil. Este es el hermetismo en su forma más pura. Para ilustrar esto de manera más clara, compartiré contigo una breve historia que representa perfectamente este principio. En una aldea rodeada de montañas vivía un viejo jardinero. Conocido por su calma y sabiduría, cada día cuidaba sus plantas con gran paciencia. Incluso cuando el sol era abrasador o la lluvia destruía su jardín. Un joven del pueblo, frustrado por sus propios fracasos, le preguntó al anciano por qué su vida era tan difícil, mientras que él parecía vivir en paz. El viejo sonrió y dijo: «Ven temprano mañana. Quiero mostrarte algo». A la mañana siguiente, llevaron una semilla a la cima de una colina. El anciano pidió al joven que la plantara y luego regresara cada día tras día. El joven regresaba para regar la semilla. Al principio no pasaba nada. Tras semanas de espera, brotó un pequeño retoño y el joven empezó a sonreír. Pero un día de tormenta, el viento arrancó de raíz el brote. Frustrado, el joven gritó: «¿Ves? Nada nunca sale bien». El anciano, «Con calma», respondió. «¿Quieres cosechar un roble con la paciencia de una flor? Esa fue solo una causa entre millones. Tu vida es la suma de todas las semillas que has plantado, hayas sido consciente de ellas o no. Algunas brotan rápidamente, otras tardan años. Algunas incluso las olvidaste, pero ninguna semilla deja de obedecer la ley». Esta historia sencilla contiene el corazón de la ley de causa y efecto. No estás a merced de fuerzas invisibles que juegan con tu destino. Estás experimentando los efectos de las causas que ya has puesto en movimiento o que has aceptado inconscientemente. Todo lo que vibras, piensas, sientes, deseas o rechazas, todo vuelve a ti en forma de experiencia. Ritmo y retorno. El camino no es lineal, y es precisamente al comprender que todo lo que vivimos es el resultado de causas activadas por nosotros mismos, cuando comenzamos a ver la lógica detrás de los altibajos de nuestra existencia. Pero incluso con esa comprensión, hay momentos en los que todo parece desmoronarse. Das un paso adelante y sientes que retrocedes dos. Esa sensación de retroceso puede ser frustrante. Sin embargo, esto también está regido por una de las 7 leyes. La ley del ritmo. Esta ley nos enseña que todo en la vida se mueve como un péndulo. Todo fluye, todo refluye. Emociones, energía, relaciones, finanzas, salud, espiritualidad. Hay una oscilación constante, a veces sutil, otras veces intensa, pero que nunca se detiene. Nada sube o baja para siempre. Así como el mar tiene sus mareas, el día se convierte en noche y el invierno precede a la primavera. Tu vida también atraviesa ciclos inevitables. Estos ciclos no significan fracaso, son parte de la mecánica sagrada del universo. El mercado financiero, por ejemplo, es una expresión práctica de esta ley. Los analistas con experiencia saben que el crecimiento continuo es una ilusión. Siempre llegarán momentos de corrección. El secreto está en no entrar en pánico durante los valles y en no dejarse engañar por los picos. Eso es el ritmo. Y aquí aparece una clave aún más profunda. Platón decía que el alma evoluciona en espiral. Esto significa que, incluso si sientes que estás regresando al mismo punto, no estás en el mismo lugar que antes. Estás revisitando ese punto.
pero desde un nuevo nivel de conciencia. Es como ascender una montaña en forma de espiral. Pasas por los mismos ángulos, los mismos paisajes, pero cada vez desde más arriba. Lo que antes te afectaba profundamente, ahora apenas te roza. Lo que antes parecía el final, ahora es solo parte del camino, el retroceso. Entonces, es una ilusión. Es solo la curva de la espiral de tu propia transformación. Observa cómo eso lo cambia todo. Cuando aceptas el ritmo, dejas de luchar contra los ciclos. Empiezas a usar las fases de contracción para sumergirte en ti mismo y las fases de expansión para manifestar con conciencia. El secreto no está en evitar el movimiento, sino en aprender a danzar con él. Y si el ritmo nos muestra que todo oscila, la polaridad revela que todo también tiene dos caras de una misma esencia. La vida no está compuesta por opuestos absolutos, sino por variaciones de frecuencia dentro de una misma línea vibratoria. Lo que llamamos frío y calor, por ejemplo, no son sustancias distintas, sino diferentes intensidades de un mismo fenómeno, la temperatura, y lo mismo ocurre con las emociones, miedo y amor, tristeza y entusiasmo, caos y orden. Estas parejas aparentemente opuestas están conectadas por un puente invisible. El grado de vibración. Cuanto más sutil la vibración, más alta es su expresión. La materia vibra lentamente, por eso parece sólida, densa, limitada. Cuando la vibración se acelera, se convierte en energía. Si se acelera aún más, se convierte en luz, y más rápido todavía, en espíritu, en el punto más alto. Esta vibración se funde con la unidad misma, con lo que aquí llamamos Dios. Aquí yace el secreto de la transmutación. No necesitas dejar de ser quien eres ni eliminar tu sombra. Lo que necesitas es elevar la vibración de lo que ya existe dentro de ti. El miedo puede transmutarse en valentía. El apego puede convertirse en amor consciente, la ira en acción transformadora y el dolor en catalizador del despertar. Esta es la esencia de la verdadera alquimia. No convertir plomo en oro físico, sino transmutar estados internos. Cambiar el grado vibratorio de un estado inferior a uno superior sin negar la naturaleza de lo que se está transformando. Así como el alquimista trabaja con fuego, con el ritmo y la intensidad de la llama para alcanzar el elixir. El practicante de la sabiduría hermética aprende a observar sus estados internos y actuar con intención para elevar su frecuencia. Esa es la alquimia interior. Ese es el dominio vibracional. Ese es el despertar. Propósito en movimiento. Puntos luminosos que guían el camino. Y es en este punto del viaje donde algo comienza a moverse dentro de ti de forma silenciosa pero poderosa. Un cambio casi imperceptible, pero profundamente transformador. A medida que aplicas los principios herméticos y cultivas la práctica de la transmutación interior, te vuelves más consciente de ti mismo. Y con esa nueva conciencia, comprendes que aquello que solías llamar tu propósito de vida, tal vez solo era una invitación, una pequeña esfera lanzada hacia adelante por tu alma, no como destino final, sino como herramienta que el universo usó para ponerte en movimiento. ¿Cuántas veces has perseguido algo con toda tu energía creyendo que era la cima de tu misión, solo para darte cuenta, al alcanzarlo, de que ya no tenía sentido? Eso le sucede a todos los que caminan el sendero, y no es un error.
Hermes Trismegisto dijo: el camino revela al buscador. Eso significa que no tienes que saberlo todo antes de comenzar. El velo se levanta a medida que caminas. Te encuentras a ti mismo a través de la búsqueda. Cada deseo, cada meta, cada sueño que una vez pulsó dentro de ti fue el reflejo exacto de tu conciencia en ese momento. Y cuando tu conciencia cambia, tus deseos también cambian. Por eso tantos sueños mueren antes de cumplirse, no porque hayas fracasado, sino porque has cambiado. La versión de ti que deseaba aquello ya no está al mando. Ha sido reemplazada por una identidad nueva, más consciente, más conectada, más refinada. Y eso no es un fracaso, es evolución. El propósito, contrario a lo que muchos enseñan, no es algo fijo, inmutable, grabado en piedra. Está vivo, respira contigo, se mueve conforme te transformas. Imagina que estás en un campo abierto lanzando pequeñas esferas por delante de ti. Corres hacia una, te comprometes a alcanzarla, te lanzas de lleno, pero en el camino aparece otra esfera. Tal vez brilla más, tal vez se siente más liviana, o quizás representa un desafío mayor. Es natural querer ir tras ella. La esfera anterior no fue en vano. Cumplió su propósito. Te sacó de la inercia. Te impulsó al siguiente nivel. Cada una de esas pequeñas esferas es una etapa sagrada. Son lo que te ha moldeado, lo que te enseñó a confiar en el movimiento, a abrirte a lo nuevo, a expandir tu percepción de lo posible. El error sería aferrarte a una esfera que ya no vibra con tu alma, solo por miedo a parecer inconstante. Pero lo que parece inconstancia muchas veces no es más que el reflejo de un alma que se está expandiendo. Y quizá ahora mismo una nueva esfera está comenzando a aparecer. Puede ser algo sutil, como una inquietud en el pecho, un pensamiento recurrente, el deseo de mudarte a otra ciudad, de cambiar de carrera, de estudiar algo que nunca habías considerado. Y aunque aún no tenga sentido, aunque tu mente intente descartar el impulso, hay algo ahí, un nuevo ciclo quiere nacer. Esa es la invitación de la conciencia despierta. Darte cuenta de que el propósito no es una línea recta que te lleva a un destino fijo, sino una espiral ascendente constante. Con cada vuelta, ves el mundo desde un nuevo ángulo, y lo que una vez pareció fundamental ahora se percibe como pequeño. Eso no es desvalorización, es claridad. Ya no necesitas culparte por cambiar de opinión. Ya no tienes que sentir vergüenza por dejar ir un viejo sueño. Cada esfera que perseguiste fue necesaria. Cada camino, cada desvío, cada aparente error fue, en realidad, el siguiente paso correcto. Porque el propósito no está allá afuera como un trofeo por ganar. Está adentro y se revela con cada paso, con cada sí que le das a tu proceso. Y mientras sigas lanzando esas pequeñas esferas, mientras sigas permitiéndote moverte con curiosidad y presencia, el camino nunca dejará de revelarse. Porque el propósito no se trata de llegar, se trata de continuar. Y mientras haya movimiento, habrá sentido. Todas las leyes son una, son el código fuente del universo. Y a medida que nuevas esferas aparecen y tu camino se vuelve más claro, empiezas a darte cuenta de que nada de esto es aleatorio. Hay un código detrás de la realidad, un patrón invisible que teje todo en silencio, como un hilo espiritual que conecta todas las experiencias que has tenido hasta ahora. Ese hilo está hecho de las 7 leyes herméticas y cuanto más las comprendes,
más ves que, en el fondo, todas son expresiones distintas de una misma sabiduría. Por eso, cuando intentas comprender una ley por separado, inevitablemente terminas tocando a las demás. Hablar del ritmo, inevitablemente, implica hablar de la polaridad. Comprender la causa y el efecto es imposible sin reconocer el mentalismo. Es como intentar separar los hilos de un tapiz sin deshacer todo el diseño. Cada ley es un aspecto del todo. Cada una revela una faceta de cómo opera la mente universal. El mentalismo es la estructura que sostiene todo. Afirma que todo es mente, que todo comienza con el pensamiento, con la conciencia creativa, es el punto de partida de todo. La correspondencia actúa como puente entre mundos, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esta ley nos permite leer las señales del mundo exterior como reflejos de nuestro universo interior. La vibración nos muestra que nada está en reposo. Todo pulsa, todo se mueve, todo vibra en algún nivel. Esta ley revela el flujo dinámico de la creación. La polaridad enseña que todo tiene dos caras, dos extremos de lo mismo, frío y calor, amor y miedo, luz y sombra. Esta ley nos enseña a transmutar conscientemente, desplazándonos de un polo a otro. La ley del ritmo revela que todo se mueve en ciclos. El universo respira, las mareas suben y bajan, la vida pulsa entre altos y bajos. Esta ley nos invita a danzar con aceptación y con la sabiduría del tiempo perfecto. La causa y el efecto nos recuerdan que nada sucede por azar. Cada acción genera una reacción. Cada elección planta una semilla. La realidad responde a lo que emites, de forma consciente o inconsciente. Y la ley del género muestra que todo contiene en sí mismo ambos principios, el activo y el receptivo, el impulso creador y el receptáculo creativo. La vida nace cuando estas fuerzas están en armonía, juntas. Estas leyes forman los cimientos del código fuente del universo. Son el motor invisible que impulsa la creación. La mayoría de las personas atraviesa la vida siendo arrastradas por ellas, reaccionando a sus efectos sin saber que podrían navegar conscientemente por su corriente. Pero aquellos que aprenden a observar estos principios en acción, que estudian y viven estos patrones con atención despierta, se convierten en alquimistas de su propia realidad. ¿Cómo usar el Kybalion para cambiar tu realidad de una vez por todas? Y cuando el buscador comienza a ver este gran código fuente que estructura la realidad, emerge una verdad aún más profunda. El iniciado no lucha contra las leyes, danza con ellas. El Kybalion lo dice con claridad. El sabio no se rebela contra la ley, sino que la comprende y la utiliza. El hombre común es arrastrado por ella como un tronco flotando en la corriente. El iniciado, sin embargo, nada con ella, y al hacerlo, la supera. Imagina a dos nadadores en un río con una fuerte corriente. El primero, sin conocimiento de las mareas, lucha contra la fuerza del agua intentando avanzar a puro esfuerzo. En poco tiempo está exhausto y es arrastrado hacia atrás. El segundo, sin embargo, conoce los flujos, las curvas, el ritmo de las aguas, no lucha, observa, comprende y adapta su cuerpo para deslizarse con facilidad. Parece volar sobre el agua. Esa es la diferencia entre alguien que vive inconscientemente y alguien despierto a las leyes. El primero vive en conflicto, tratando de cambiar el mundo exterior sin comprender su mundo interior. El segundo cambia su frecuencia y observa cómo el mundo cambia a su alrededor.
Cuando comprendes el mentalismo, comienzas a observar tus pensamientos. Cuando comprendes la correspondencia, empiezas a ver cómo los patrones externos reflejan lo que llevas dentro. Cuando comprendes el ritmo, dejas de castigarte durante los bajones y comienzas a honrar tu propio ciclo ascendente. El verdadero poder no está en el control, sino en la alineación. Este es el secreto de los maestros. No intentan forzar la vida, se alinean con ella. No crean a través del esfuerzo, sino a través de la vibración. Y ahora que tú también has empezado a ver todo esto, surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo usar el Kybalion en la práctica para cambiar tu realidad de una vez por todas? No estás aquí solo para admirar conceptos. Estás aquí para activar esto en tu propia vida, y es posible. Solo necesitas empezar a vivir según estas leyes. Veamos cada una de ellas con calma, de forma directa y con ejemplos reales para que puedas aplicarlas desde hoy mismo. Mentalismo. Todo comienza en la mente. Tu realidad es un reflejo directo de tus pensamientos dominantes. Si piensas en escasez, experimentarás carencia. Si vibras en miedo, atraerás experiencias que lo alimentan. ¿Qué hacer? Observa tu diálogo interno. Comienza el día con afirmaciones positivas. Visualiza cada día la realidad que deseas vivir como si ya estuviera sucediendo. Evita conversaciones negativas y contenido que te baje la energía. Todo eso contamina tu campo mental. Ejemplo práctico. En lugar de pensar nunca tengo suficiente dinero, cambia a creo oportunidades de prosperidad todos los días. Correspondencia. Lo que sucede afuera es un reflejo de lo que ocurre dentro. Tu relación está confusa. Observa cómo ha sido tu diálogo interno. Tu casa está desordenada. Tal vez tu mente también lo esté. ¿Qué hacer? Ordena lo micro. Cuidar tu habitación, tu nutrición, tu cuerpo. Se refleja en lo macro. Ejemplo práctico. Comienza por ordenar tu espacio antes de tomar decisiones importantes. Cambia tu vibración y te da claridad. Vibración. Todo vibra. Todo es frecuencia. Solo atraes lo que coincide con tu vibración. ¿Quieres amor? Vibra amor. ¿Quieres paz? Vibra paz. ¿Qué hacer? Eleva tu frecuencia con silencio. Meditación. Naturaleza. Música, arte, la risa, la gratitud, todo eleva la frecuencia. Ejemplo práctico. Lleva un diario de gratitud y anota 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Cambia tu vibración en menos de 3 minutos. Polaridad. Todo tiene 2 polos. El frío es ausencia de calor. El odio es amor desviado. No necesitas eliminar lo negativo, sino cambiar el grado. ¿Qué hacer? Transmuta. Cuando sientas ira, canalízala hacia el movimiento, la acción o el arte. Cuando sientas miedo, observa cuánto de él puede transformarse en conciencia o precaución. Ejemplo práctico. En lugar de huir de la tristeza, úsala como combustible para buscar algo más significativo. Ritmo. Todo tiene subidas y bajadas. Nadie vibra alto todo el tiempo, y está bien así. Aceptar tus ciclos es alinearte con la naturaleza. ¿Qué hacer? Aprende a descansar en los valles y a actuar en los picos. Evita tomar decisiones importantes en momentos de baja energía. Ejemplo práctico. En un día de baja energía, permítete ir más lento sin culpa. Eso es sabiduría rítmica. Causa y efecto. Nada ocurre por azar. Toda acción crea una consecuencia.
Lo que vives hoy es fruto de semillas que plantaste antes. ¿Qué hacer? Planta diferente ahora. Cambia tus hábitos, tus pensamientos, tu postura. Ejemplo práctico. Si vives estresado constantemente, revisa tu descanso, tu alimentación, tus ciclos de sueño. Pequeñas causas generan grandes efectos. Género. Todo contiene principios masculinos y femeninos. El masculino es acción. El femenino es intuición. Gestación. Equilibrar estas fuerzas dentro de ti es esencial para crear una realidad estable. ¿Qué hacer? Actúa cuando sea tiempo de actuar. Retírate cuando sea tiempo de sentir. Valora tanto la intuición como la planificación. Ejemplo práctico. Antes de tomar una decisión importante, escucha primero tu intuición, luego aplícala con claridad y enfoque. No necesitas hacerlo todo perfecto, solo necesitas alinear tu ser con la ley. Cuando cambias en tu interior, el universo responde. Siempre lo ha hecho, pero ahora, por fin, estás empezando a escucharlo. Y antes de irte, hay algo muy importante esperándote. En el primer comentario fijado he dejado el libro El Kybalion para quien quiera obtenerlo y profundizar aún más en esta sabiduría ancestral. Y si de alguna forma este video te ha tocado y deseas apoyar este trabajo, también he dejado un enlace directo para contribuciones. Esto realmente ayuda a que el canal siga creciendo y a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están listas para despertar. Nos vemos en el próximo video.